Pues sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito, alabado. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de tener esta bendición de estar con ustedes y también le agradezco mucho a los peregrinos del amor aquí en Ensenada de tantos años, ya 15 años como les acaban de compartir Sergio. Y pues hace poco partieron 2 miembros de esta comunidad que ya el Señor los llamó y que vamos abonando territorio arriba también, ¿no? Con el Señor. Para nosotros compartir los misterios de nuestra fe es parte de lo que necesitamos para cumplir con la misión que Dios nos confió como católicos. Y precisamente la necesidad de adentrarnos más en la mística de nuestra fe es lo que nos da fortaleza para dejar de ser simplemente una religión, no una cultura religiosa, una tradición, y entrar en la realidad de una conversión personal, de una relación personal con Dios. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Antes de comenzar, voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra, para que nos guíe con su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, desde el versículo 11. El ejercicio del ministerio apostólico. Por tanto, conociendo el temor del Señor, tratamos de persuadir a los hombres, pues ante Dios estamos al descubierto, como espero que ante vuestras conciencias también estemos al descubierto. No volvemos a recomendarnos ante vosotros, solamente queremos daros ocasión para gloriaros de nosotros, y así tengáis de qué responder a los que se glorían de lo exterior y no de lo que está en el corazón. En efecto, si hemos perdido el juicio, ha sido por Dios, y si somos sensatos, lo es por vosotros, porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron, y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocemos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo suplicamos, reconciliados con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Pues el triunfo de Cristo en el corazón del hombre tiene que ver en el principio de nuestra fe. El bautismo es el triunfo de Dios y la salvación de nosotros, porque en Cristo hemos resucitado a la vida porque estábamos muertos, como nos enseña nuestra doctrina católica, como nos enseña Jesús. Y es muy difícil para nosotros racionalmente entender de que estábamos muertos, porque uno se considera muy vivo, se considera que está vivo, y por lo tanto, ¿quién lo va a convencer a uno de que uno está muerto? Porque como son términos espirituales, están por encima de nuestra razón, y entonces cada que estamos adentrándonos en este misterio, tenemos que asumir el mundo espiritual, porque si no,
de nada vale reflexionar en las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no son racionales. A pesar de que la razón Dios nos la ha dado para que por medio de ella podamos también escalar a las cosas espirituales. Sin embargo, por la razón sola no se encuentra el Espíritu, porque el Espíritu nos lo dio Dios a nosotros. El Espíritu llegó a nosotros. Es como nosotros fuimos transformados en seres sobrenaturales. Yo les pongo un ejemplo a ustedes que son católicos y que conocen la iglesia y sus tradiciones, su doctrina. Les pongo un ejemplo del agua bendita. Cuando llevamos agua a la iglesia para que el sacerdote la bendiga, llevamos agua natural. La iglesia se dirige al agua como criatura y la bendice. Una vez que está bendita el agua, ya no es agua natural, es agua sobrenatural. Por eso la llamamos agua bendita y es un sacramental. Y entonces la iglesia nos enseña que es agua, si la esparcimos y hay espíritus del mal en el aire, se ahuyentan y se queman, porque no resisten esa agua, porque esa agua lleva el Espíritu Santo. Cada gota de esa agua lleva el Espíritu Santo. Estamos hablando de una criatura inferior, el agua. Imaginen ustedes un ser humano. Llevamos un ser humano a la iglesia para que sea bautizado. Y llega una persona plenamente natural, racional, plenamente humana. Una vez que es bautizada, ya se convierte en una persona sobrenatural. Ya no es natural. Y eso somos nosotros. Nosotros ya no somos simplemente criaturas racionales, naturales, humanas, sino que somos sobrenaturales. Les voy a dar un ejemplo. Antes de que Jesús ascendiera al cielo y antes de que enviara el Espíritu Santo, el Paráclito, los apóstoles estaban encerrados bajo llave de miedo de los judíos. Y Jesús resucitó y estuvo entre ellos por 40 días. Y ellos no tuvieron el valor de contarle a nadie durante esos 40 días. A nadie le contaron semejante milagro de que se les apareció el Señor que los judíos habían matado. Porque no tenían esa fuerza. Porque eran seres comunes, naturales, racionales, a pesar de ser judíos con sus tradiciones judías. Pero no fue hasta que llegó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que estos hombres se volvieron sobrenaturales. Y ya hablaban y todo el mundo les entendía. Y ya se iban al templo de Jerusalén a predicar. Y ya eran los judíos los que les tenían miedo a ellos. Porque no entendían estos hombres de dónde sacaron esa sabiduría y esos dones, portentos, milagros, sanaciones que hacían. Ya eran sobrenaturales, completamente. Y además tenían un don muy grande que todos nosotros tenemos y que no todos lo abrazamos, que es el don de fortaleza. No tenían miedo, no tenían miedo de morir. Y la prueba está que todos murieron mártires, porque se fueron a llevar las nuevas del Evangelio sin miedo y los mataron a todos. Pero ese es el camino de la iglesia. Ahora, para entender cuál es el triunfo de Dios en el corazón del hombre, el triunfo de Dios en el corazón del hombre primero es el bautismo, que nos escoge, nos separa, porque estamos predestinados. Ustedes se pueden imaginar, cuando usted lee las Escrituras y se le dice que nosotros los católicos somos un pueblo escogido por Dios, su ejército, un pueblo escogido, separado, predestinado. Quiere decir, desde antes de nacer ya éramos católicos, ya estábamos escogidos. Nadie se hace católico por voluntad humana, aunque aparentemente puede ser que una persona, como sucede, a los 50 años, a los 80 años, se hace católico. Pero resulta que esa persona nació para ser católico. Dios lo hizo católico.
solo que su tiempo todavía no era para entrar antes, sino que entró a la edad que Dios lo tenía predestinado. Esto hace que entendamos nosotros que nuestra vida es una batalla espiritual, porque hablando de todo esto que hemos recibido y lo que somos nosotros, tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo cuando se dice que somos un ejército. No existe un ejército sin enemigos, de lo contrario no habría necesidad de tener ejército, porque un ejército se forma para defender, para velar de la seguridad, porque hay peligro, porque hay enemigos, porque hay que cuidar, entonces se crea un ejército. Dios nos crea a nosotros como ejército para que nosotros defendamos las almas del diablo. Entonces, ¿cuál es la batalla nuestra? Satanás es la batalla nuestra. Y claro, en el mundo que vivimos hoy, la gente no quiere oír del diablo, ni del infierno, ni del pecado, porque vivimos en una sociedad de comodidades, de velocidad, donde la gente no quiere sacrificarse, ni sufrir, ni hacer ningún esfuerzo, y mucho menos que le hablen del infierno, porque le dañan la vida, le dañan su comodidad. Por lo tanto, no es común que entre el catolicismo de hoy se hable la verdad desnuda, donde se dice es que el diablo es una persona que existe y que no nos quiere y que es nuestro enemigo. Y mientras estemos en camino, tenemos que estar vigilantes para que podamos nosotros tener la defensa del enemigo que nos quiere destruir. Porque, ¿qué sucede? Los espíritus son cuerpos intelectuales, no son cuerpos físicos, obviamente, por eso no los podemos ver, pero son cuerpos intelectuales, que quiere decir, ellos actúan por medio del intelecto, ellos nos atacan a nosotros a través de nuestros propios pensamientos, sentimientos, tendencias, emociones, pasiones, ideas, la imaginación nuestra, todo eso lo ocupan ellos en un momento dado. Y por eso nosotros no nos damos cuenta de la acción del demonio en gran parte de las ocasiones. Está en una forma subliminal actuando en nosotros. Yo le digo a la gente, si usted se fue a dormir en paz y se levantó preocupado, pues tiene que haber una explicación muy clara sobre eso. ¿Por qué se va a levantar preocupado si se acostó en paz? ¿Qué pasa? Que cuando usted despertó, tiene un visitante y lo tiene que exorcizar, porque esa preocupación, esa angustia, eso que usted tiene ahí, que no tenía cuando se acostó, eso no es usted y no tiene nada que ver con su vida, porque si no, entonces lo hubiera tenido antes de acostarse también. Lo que tiene ahí es un espíritu que está ahí y que le quiere dañar su día, le quiere dañar su vida. Por eso uno inmediatamente tiene que sacar la vigilancia y orar hasta sacar esa preocupación o angustia o lo que sea que lo esté embargando y sacarlo antes de dar un paso afuera del lecho, porque esa es la batalla en que estamos. Desafortunadamente, tanta gente hoy en la iglesia no tiene conciencia espiritual y por lo tanto no cree esta dimensión del demonio y no piensa que el demonio actúa en ninguna forma en nuestra vida. Y por lo tanto, pues son esclavos del diablo, en cierta forma, porque no se defienden de él. Y claro, nosotros sabemos que la iglesia nos ha dado todas las armas para poder defendernos, porque Dios todo lo hace perfecto. Si Él nos escogió como miembros de su iglesia, como soldados de su ejército, Él nos dio todas las armas, porque Él es un Dios justo, bueno, misericordioso y perfecto. Entonces, para nosotros tener la certeza de que estamos fortalecidos para llevar a cabo la misión de cada día, porque es cada día que la llevamos, necesitamos entender la fuerza que hay en los sacramentos. La vida de oración, que uno sepa que uno debe mantener su corazón en Dios. Yo siempre doy un ejemplo básico sobre esto.
Un esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a su esposa, ni lo piensa, es fiel. Y donde quiera que esté, su esposa está en el corazón y su familia. Y esto es lo que somos nosotros con Dios. No debemos hacer ningún esfuerzo para serle fieles a Dios, porque si lo amamos, le somos fieles. Y donde quiera que estemos, estamos con Dios. Y esta es la fuerza que nos da la protección contra el demonio, el que estemos en Dios, siempre. Obviamente que cada uno de nosotros tiene que recorrer un tramo largo para alcanzar la santidad. Y es una lucha diaria, porque para ser bueno hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente para tener paciencia, para perdonar, para tener compasión y caridad. Para esto necesita valentía. Sí, el infierno está lleno de cobardes, pero el bien necesita valientes. Al cielo solo entran los valientes. Usted tiene que ser muy valiente para amar de verdad. Muy valiente. Y sobre todo a perdonar. Por eso la lucha nuestra es una lucha de valentía, de atrevernos a las cosas buenas. Porque el mal cualquiera lo hace sin ningún esfuerzo. Es más, la naturaleza humana nuestra tiene tendencias a hacer el mal. San Pablo dice que nosotros tenemos una mancha en nosotros, que viene del pecado original, que no es nosotros, pero está en nosotros. Y por eso agrega, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y no es que seamos malos, sino que en nosotros hay una mancha. Entonces, ustedes se dan cuenta que usted nunca le tiene que enseñar a un niño a romper una ventana, un cristal. Él lo aprende solo y lo hace solo. Pero hay algo que sí le tiene que enseñar, a no romperla. ¿Sí? Y esta es la naturaleza nuestra. Tenemos que educarnos todos nosotros desde niños a caminar rectos, a hacer lo correcto, a buscar el bien, a hacer las cosas que Dios quiere. Y todo eso es una escuela, y es una disciplina, y es una decisión que tomamos. Entonces el triunfo de Dios sobre el corazón del hombre es el hombre que le entrega su voluntad. Ese es el triunfo de Dios. Cuando yo me atrevo a obedecerle a Dios y le entrego mi voluntad a Dios. Y ya me decido de que quiero hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Porque finalmente entendí. Porque eso es lo que yo sé que es lo único que funciona, nada más funciona. Porque el amor propio, el egoísmo, la vanidad, siempre destruyen al hombre. Es el origen del pecado original, el yo. Miren que hay algo muy lindo que el Señor me enseñó sobre eso, y es que todos ustedes han leído en el Génesis la conversación de Moisés con Dios desde la zarza ardiente, ¿no? Y miren ustedes que hay algo muy importante en esta conversación al final, porque Dios envía a Moisés. Sí, pero Moisés se pregunta, ¿esta gente me va a decir cómo se llama el que me mandó? Entonces Moisés le preguntó, ¿y si me preguntan su nombre, qué les digo? Y dijo, mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy, el único que es. Entonces lo que el Señor enseñó fue que si Él es el único que es, ¿quién soy yo? Eso quiere decir, yo no soy. ¿Cómo puedo ser yo si hay un solo yo soy? Solo Dios es. Para que yo pueda ser, Dios tiene que ser en mí. Si Dios no está en mí, yo no soy nada. Por eso se pueden imaginar lo que es un ateo. Pues es como un pescado afuera del agua. Si usted dice que Dios no existe, entonces usted no es nada, porque uno solo es una simple vasija de barro. No hay nada en uno si Dios no está. Entonces Dios es, nosotros no. Miren ustedes algo curioso con eso. En Getsemaní, cuando arrestan a Jesús, Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús el Nazareno. Y él responde, yo soy.
y todos caen al suelo. Porque es el nombre de Dios y es Dios hablando. Todos cayeron al suelo. Ahí se da uno cuenta el poder del nombre de Dios. Entonces, el pecado original, ¿cómo se inicia? Porque el diablo le dice a Eva que si come de esa fruta será como Dios. Quiere decir será. La mentira más grande, porque es la muerte. No puede ser. Solo Dios es. Y Eva se va por eso y se come la fruta. ¿Y qué pasó? Entró la muerte al mundo y por eso tenemos un cuerpo mortal. Por esa desobediencia. Porque Eva pretendió ser, pensando que se come esa fruta y es. Pues ahí cayó, porque eso no es posible. Y en eso estamos nosotros, en la muerte. Por eso se dice, estábamos muertos antes de que Jesús llegara, porque estábamos muertos en ese pecado original. Entonces, el Espíritu Santo que nos dio Dios a nosotros con el bautismo, nos resucitó de esa muerte del pecado, pero nosotros tenemos que estar vigilantes de mantenernos en ese bautismo. Fidelidad a Dios. Porque si usted entra en pecado mortal, regresa a la muerte. Vuelve a quedar en la muerte. La muerte del pecado, en las tinieblas, en la oscuridad. Ya se separó de Dios. Entonces, por eso ese sacramento de la confesión es el que nos lleva a renovar esa amistad con Dios constantemente. Para no entrar en la muerte. Para no quedarnos en la muerte. Para estar constantemente renovando nuestra vida y estando en el Espíritu de Dios vivos. Y teniendo en cuenta eso, entonces, para poder tener esa certeza de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para estar vivos, tenemos que acudir a los sacramentos, pero también acordarnos que tenemos que derrotar el amor propio, porque el amor propio es yo soy. La muerte es el amor propio. El egoísmo, la vanidad es yo soy. Yo soy. Esa es la vanidad. El egoísmo. La muerte es la muerte. La idolatría. Nosotros sin darnos cuenta, y especialmente en esta civilización en que vivimos, adoramos criaturas. Adoramos el dinero, adoramos las cosas materiales. Porque estamos... Cuando usted lee la historia de los hebreos que Moisés sacó de Egipto, se dan cuenta que durante esos años en el desierto, el trabajo más duro era librarlos de la idolatría. En todo momento terminaban adorando cosas, adorando imágenes y todo, porque estaban totalmente contaminados con los egipcios, con la idolatría. Pero nosotros por naturaleza somos idólatras, por culpa del pecado original. Entonces, uno sin darse cuenta adora criaturas humanas por encima de Dios. Mucha gente en todas las misiones que yo llevo por el mundo se acerca después de una charla cualquiera y me consultan sobre situaciones en las cuales se encuentran que están en pecado mortal, como por ejemplo hay gente que vive sin casarse, ¿no? O que se casaron y luego se unieron con otro y viven en unión libre. Y la respuesta a esas cosas siempre es: cuando usted no acude al sacramento del matrimonio y está unido a otra persona, usted cambió a Dios por esa persona. Eso es idolatría y es un pecado mortal. Eso no se puede hacer tan sencillo como eso. En el mundo de hoy, en la iglesia misma, esto es un escándalo lo que yo estoy diciendo. Porque dicen, ay, pero ¿por qué no van a tener caridad si el Señor vino por los enfermos? Y claro, eso es verdad. Pero miren esto. Si usted encuentra un herido en la calle, usted lo lleva al hospital, ¿no es verdad? Y lo lleva al hospital ¿para qué? Para que lo sanen, para que lo salven, para eso. En ningún hospital dejan un herido sangrando ahí. Todos acuden a ayudarle. Pues la iglesia es un hospital de almas, nada diferente a ese hospital del que hablaba. Y Dios nos da la iglesia como hospital de almas para que las almas enfermas se sanen. Para eso, no para que queden sangrando por ahí tiradas y no para que vengan a la iglesia
a seguir sangrando y heridas sin querer sanarse. Eso no es así. Una persona que está en pecado mortal en la iglesia es un herido que está sangrando, y si no quiere confesarse, no quiere cambiar, no quiere, entonces se va a morir ahí desangrado porque no quiere sanarse. Entonces no tiene ningún sentido que usted esté en la iglesia buscando a Dios cuando no se quiere sanar, quiere vivir en pecado mortal. Entonces eso son cosas que las debe tener uno claras. Miren que esta sociedad nuestra es una sociedad en la cual estamos llenos de procesos. Ustedes se dan cuenta que la naturaleza de la psicología moderna, y con esto no quiero hablar mal de la psicología, porque la psicología es una ciencia que Dios nos dio, pero siempre y cuando se viva con Dios. Pero cuando no se vive con Dios, todo lo colocamos en un proceso. Todo es un proceso. Usted quiere dejar de fumar, entonces lo ponen en un proceso para dejar el cigarrillo. Que usted quiere dejar todos los vicios que tiene, lo pone en terapias, en procesos. Y yo siempre digo, regresemos a la verdad, al Evangelio. ¿Qué dice Jesús? Si este ojo te hace pecar, Él no dice, ponlo en un proceso, llévalo a rehabilitar, pobrecito el ojito, ese tiene que cambiar. No, Él dice, sácatelo. Y después dice, si este brazo te hace pecar, no dice que lo mande a rehabilitar, ni que lo ponga en un proceso. Dice, córtatelo. Es mejor entrar manco y tuerto al cielo que con el cuerpo entero a los infiernos. Entonces, esta es la realidad nuestra en el lenguaje de Dios que no se puede negociar. Y desafortunadamente hay mucha gente negociando eso hoy porque es un mundo cómodo. Mire, usted va a la farmacia y lo que más abunda son las pastillas para el dolor. Cientos de pastillas para el dolor. Nadie quiere dolor. Y cualquiera, un dolor de uña, dolor de pestaña, para eso hay pastillas. Porque la gente no quiere dolor de nada. Y entonces, como no quiere dolor de nada, no quiere escuchar la ley de Dios. La verdad desnuda no la quiere escuchar. Yo a veces llego a algunas parroquias y el padre me dice, ay, mire, yo conozco lo que usted dice y lo que usted enseña, pero por favor no me vaya a asustar la gente. Esos son buenecitos, esta gente acá es muy buena. Ellos me ayudan en todo. Ellos son gente buena. Y no hay necesidad de hablarles de demonios y pecados, infiernos. Eso déjelos en paz. Hábleles de la caridad, de la misericordia, para que sigan ayudando y para que sigan colaborando en todo, pero no los asuste. Entonces, siempre digo, invitó al que no era, porque yo no voy a cerrar mi boca y guardarme las cosas, y Dios no permita que yo por el respeto humano les voy a decir lo que quieran oír. Yo voy a decirles lo que Dios quiere que yo diga, que es la verdad. Así le duela al que le duela, se ofenda el que se ofende, pero ustedes se imaginan, es como cuando usted está educando a sus hijos. ¿Se puede imaginar que por respeto humano a sus hijos usted no los corría con la verdad? Simplemente para que no se ofendan con usted, para que no se asusten, para que quién sabe qué, pues usted educaría monstruos entonces. Pero eso es lo que pasa con esta sociedad. Hay mucho monstruo allá afuera. Porque, ¿cuál es la razón por la cual tenemos tanta violencia, tanta maldad, tanta depravación? Porque los hogares son disfuncionales, porque no se les enseñó, porque nunca se les enseñó la verdad. Y salen a tumbar todo lo que encuentran, a robarse en lo que encuentran, a matar al que les estorbe, porque no tienen amor, ni respeto, ni valores, nada. Es una sociedad salvaje, ¿no? Porque miren, hay algo muy increíble de contradictorio. Vivimos en una civilización que creo, según entendemos, que es la que ha alcanzado los niveles de desarrollo más grande en toda la historia. Pero también vivimos en una sociedad que humanamente nunca habíamos estado más atrasados, porque se han perdido todos los valores, se ha perdido el respeto por la vida, se ha perdido la moral, los valores, todo eso se ha perdido. Y obviamente no estamos hablando de todo el mundo, porque Dios mantiene su remanente.
que es la gente de Dios, el que es fiel, el que obedece, el que es bueno, las familias que son buenas. Gracias a Dios tenemos muchas familias buenas y santas. Pero estamos hablando de la humanidad en general, y la masa de la humanidad está perdida y lo sabemos. Entonces, a nosotros nos corresponde tener una conciencia clara de cuál es nuestra misión. Y la misión nuestra es esta. Tenemos que ser faros de luz en estas tinieblas. Y cada uno de nosotros conoce el pecado muy bien y personalmente lo conoce. Y nosotros no podemos aquí darnos las de santos, porque no podemos, pero sí podemos darnos las de católicos, de hijos de Dios y escogidos de la iglesia. De eso sí podemos dárnoslos, porque eso es lo que somos. Y entonces, si nosotros nos despertamos a la misión para la cual Dios nos creó, si nos despertamos de verdad a lo que somos, comenzaremos a hacer lo que tenemos que hacer. Y es increíble lo que Dios puede hacer con una persona, con una sola persona. Miren ustedes la dimensión de todos los santos. Solamente con ver a Santa Teresa de Calcuta se dan cuenta ustedes, esa mujer de esa sencillez, de esa nada, y esta mujer en más de 160 países dejó lugares donde recogen la gente que es tirada a la calle, los rechazos de la sociedad. Usted va a una casa esas de Santa Teresa y está llena de la gente que botaron a la calle, a la basura, niños que tiraron a la basura, ancianos que tiraron a la calle, gente muy enferma y con problemas que nadie quiere manejar. Sus propias familias los arrojan a la calle. Y esta monja creó una comunidad para recogerlos a todos. Y sin importar quiénes son. En la India, la gran mayoría de gente que recogió no eran ni siquiera católicos. Eran hindúes, musulmanes, gente sin religión, de todos. Y muchos se convirtieron solamente de ver lo que ella tenía. Y le preguntaban, ¿pero usted de dónde saca eso? Y ella ya les hablaba, pero ella nunca los recogió para evangelizarlos, para meterles nada, para sembrarles ninguna religión. Nunca hizo eso. Ella los recogió para aliviarlos, para curarlos, para amarlos, para abrazarlos. Y esto es el nombre de Dios, la misión nuestra, que es entender cuál es nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad, obviamente, no todos nosotros vamos a ser una Teresa de Calcuta, pero sí vamos a ser un hijo de Dios que allí donde estamos, ahí en la pequeña vida nuestra, ahí es donde hacemos lo que tenemos que hacer, que es brillar. Brillar en el bien, brillar como hijos de Dios. Para eso no hay que hacer ningún esfuerzo. Para eso tiene que decidirlo solamente usted y decir, yo quiero ser bueno y yo quiero ser luz. Yo no quiero ser tinieblas. Este mundo está lleno de gente endemoniada. Yo era uno de ellos. Yo viví 33 años en el mundo bajo los poderes del demonio, porque eso es lo que era, aunque yo pensaba pues que era la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Pero no, era un hijo del diablo. Y este mundo está lleno de eso, lleno, y ustedes lo saben. Por eso, en este corto tiempo que nos queda, porque lo más importante de despertar en conciencia es ¿cuánto tiempo tengo yo? Ninguno sabemos. A lo mejor hoy es la última noche, no sabemos. Y por eso en el poco tiempo que nos queda, en este poco tiempo que nos queda, debemos alumbrar. Porque miren que a veces desde el silencio de su habitación, antes de acostarse, arrodillado al lado de su cama, usted ora con el corazón y le pide a Dios por la humanidad, por los que sufren, por los que tienen hambre, por la gente mala, para que se convierta, para que termine la violencia, para que terminen tantas cosas malas en este mundo. Y usted lo hace con sinceridad desde ahí. Yo le aseguro que el Señor con esa oración hace maravillas. Usted no las verá en este mundo,
pero las va a ver el día que se encuentre con Él. Lo poderosa que es la oración, lo poderosa que es la intención del corazón. Cuando uno siente de verdad que quiere hacer eso, que yo quiero interceder por el dolor de este mundo, por toda la maldad que hay. Aquí estamos en este momento y miren ustedes que hay una realidad inevitable y es que hay miles de almas que están agonizando en este momento, que están en peligro de condenarse y muchas se condenarán. Pero al mismo tiempo, el hecho que nosotros estemos acá haciendo lo que estamos haciendo, el Señor puede usar este momento para salvar almas, porque nosotros somos fieles. ¿Ustedes se acuerdan la conversación de Abraham con Dios acerca de Sodoma y Gomorra y acerca de si había uno fiel, Él no destruiría la ciudad, una persona? Y esa es la misericordia de Dios. Por eso, cuando nosotros somos fieles y estamos acá en este recinto, sintiendo en el corazón la verdad y diciéndole a Dios, yo quiero ser bueno, yo entiendo lo que es el bien y yo sé lo que quieres de mí, eso ya rescata almas de la perdición. Porque miren, ¿se acuerdan de Getsemaní? El Señor escogió a Pedro, Juan y Santiago para que lo acompañaran, que estuvieran cerca a Él. Y Él fue 3 veces, 2 de ellas, a decirles que no durmieran, que lo acompañaran. ¿Y por qué los necesitaba despiertos? Porque Él los quería como testigos ante el Padre para rescatar más almas de esa copa que no se quería tomar. Y los necesitaba a ellos de testigos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo esta noche. Él quiere que nosotros ahora, en este momento, seamos testigos ante Dios, para que Él nos use a cada uno de nosotros para rescatar almas que se pueden hundir en este momento, que pueden caer al abismo. ¿Se imaginan lo grande que es eso? Y eso somos nosotros. Y debemos entender que esa es nuestra vida. Por eso, no todo el mundo va a ser llamado a irse por todo el mundo como yo, a llevar esta noticia. Cada uno en su lugar, como dice San Pablo, quédate ahí donde el Señor te llamó. Ahí. Mucha gente anda por ahí buscando la voluntad de Dios. Y yo le digo a la gente, miren, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Al Señor no le importa que usted sea carpintero, poeta, torero, lo que usted quiera hacer. Lo importante es que ahí donde usted está haciendo lo que decidió hacer, usted se santifique y sea bueno ahí donde está. Ustedes se dan cuenta lo bueno que es entrar a un edificio y encontrar un portero honesto, que está limpio, está bien vestido, dignamente y conoce su trabajo. Le puede decir a usted quién hay en el 5.º piso, qué hay que hacer acá y allá, y usted se siente honrado por ese portero, porque es un hombre honesto, porque hace su trabajo, porque es correcto. Todo eso es la bondad, el amor, la limpieza, la meticulosidad. Y nuestra vida debe ser así, santificarnos en lo que hacemos, sin importar qué es lo que hacemos. Cualquier cosa que hagamos, así sea limpiando zapatos aquí en la esquina, ahí lo hago con... Y ustedes saben eso, ¿cuántos lustrabotas no nos han animado la vida por un momento porque cantan, porque tienen un sentido del humor increíble y son pobres hasta donde uno no se puede imaginar? Sin embargo, más contentos que la mayoría de los ricos, ¿no? Porque tienen un canto que es el canto del amor, el canto de la paz, el gozo. Y yo con esto no quiero decir que hay que ser así para tener gozo. No, el gozo se consigue en cualquier nivel de vida, haciendo lo que usted haga. Pero lo importante es que ese gozo no viene sino del amor de Dios, nada más. El verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera esperanza, solo llegan a nuestro corazón cuando nosotros somos fieles a Dios, nada más. No hay nada más que hacer en este mundo que serle fieles a Dios. Y nunca nos vamos a arrepentir de eso. Nunca. Porque la recompensa más grande viene después de esta vida. Por eso uno nunca debe estar apegado a esto, porque esto va a pasar. Esto es pasajero. Lo que hacemos en este mundo es una responsabilidad que Dios nos confió.
Y debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos confió, lo poco o lo mucho que Él nos confió. Pero en ese poco o en ese mucho seremos juzgados por el Señor. Y por eso hagamos lo que más podamos de lo que Dios nos dio y nos confió. ¿Y cómo es lo que más podamos? Lo que más podamos es hacerlo con amor. Eso es, hacerlo con amor. El que da sin condición nunca se agota. Siempre tiene el cansancio normal, pero no se agota. En cambio, el que da por interés vive agotado, porque parece que no fuera a alcanzar lo que quiere y vive agotado. Pero el que da sin interés no se agota. Ustedes se dan cuenta que una madre buena es la primera que se levanta, la última que se acuesta. Nunca se queja. Cuando le entierran, tiene una sonrisa en sus labios, ese cadáver, porque murió dando. Y ese darse es lo que da gozo, alegría, paz, esperanza, y además siembra eso en los demás. No hay nadie más hermoso que aquel que camina con esa sonrisa del darlo todo sin esperar nada. La persona que da todo sin esperar, ¿quién la puede ofender? ¿Cómo puede decepcionarse? ¿Cómo puede esa persona en un momento dado perder el entusiasmo, perder la esperanza cuando no hace nada por interés? Solo el que hace las cosas por interés se agota, se cansa. Mira, hay tanta gente que dice, ay, ya no resisto más. Es que he hecho todo lo que he podido, pero esto no funciona. Ya no resisto más. Eso es lo más normal de escuchar en la gente. Están agotados. ¿Por qué? Porque no consiguen lo que quieren. Porque la gente no actúa de acuerdo a lo que ellos quieren. Y por eso se dañan los matrimonios, las relaciones entre amigos, entre padres e hijos, porque no resisten ya al otro, porque están cansados, porque es que no reciben lo que quieren. Pero cuando aman sin condición, nadie los agota. No, porque no están esperando nada. Nadie los decepciona, porque no esperaban nada de nadie. Y este es el amor de Dios. ¿Qué tal que Dios se decepcionara de nosotros? Nos condenaríamos todos, ¿no? Voy a terminar con una lectura y les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Romanos, en el capítulo 10, desde el versículo 1. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos es para que se salven. Testifico en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le doy gracias a Dios por todos ustedes y le pido a Dios que siembre en sus corazones ese celo por el amor verdadero, el amor incondicional, para que ustedes se atrevan a ser buenos y tengan la valentía de ser de Dios y no tengan ninguna duda de que lo único que podemos hacer en esta vida que valga la pena es llevarle a Dios a la gente. Pero para llevarle a Dios a la gente, primero lo tenemos que tener nosotros en el corazón. Primero hay que encender esa llama en el corazón y luego sembrar un incendio con esa llama por donde pasemos. Y Dios se encarga, porque nosotros somos simples instrumentos, pero el fuego de Dios se derrama desde nuestros corazones a toda la gente que nos rodea, incluso los extraños que cruzan nuestro camino todos los días. Gente que ni volveremos a ver, pero como llevamos a Dios en nuestro corazón, el Señor los bendice y nos daremos cuenta de eso el día que nos lo encontremos. Amén. Amén.